Hola, estimados chiquillos, soy el profesor Gregorio, como siempre. Eh, Vamos a tener este apoyo audiovisual para nuestras clases. Ya sabemos que sin sonido no hay música, entonces es fundamental, chiquillos, que ustedes revisen este comentario que yo realizo de la guía con toda la información auditiva para poder tener una comprensión cabal de todo lo que tenemos que aprender. La idea es minimizar el impacto de la pandemia y minimizar el impacto de que estemos a kilómetros de distancia. ¿Ya? Bueno, voy a compartir el PowerPoint que tengo preparado, que es paralelo a la guía. Ya tiene todo lo que la guía tiene, sin embargo aquí aparecen los sonidos y aparecen también algunas fotografías, imágenes que nos van a ayudar a comprender un poco mejor el periodo y también la música, porque la música de este periodo ya se complejiza un poquito. Vamos a ver. Ok, ya estamos con nuestra pantalla compartida. Nuestra unidad se llama Música y Tradición, nuestra guía es la número 5, ya llevamos 5 guías desde el tema del coronavirus hasta ahora, de artes musicales, segundo medio, la música de tradición escrita, barroco. Todo el material que ya tenemos está publicado, ya llevamos a esta altura, si no me equivoco, 2 o 3 evaluaciones formativas. ¿Ya? Y la próxima semana ya vamos a tener la próxima evaluación formativa que tiene que ver con con este periodo en particular. ¿Ya? El periodo barroco, la palabra barroco viene del portugués barroco, que significa piedra irregular o deforme. Cuando nosotros tenemos vamos a las piedras, a las imágenes de piedra. Hay piedras planas, hay piedras más rocosas, rugosas, porosas. Ya esa porosidad, esa irregularidad, esa deformidad, podríamos decir es la que representa el barroco, ya en términos visuales y de textura. Ya se utilizó el término para denotar extravagancia, irregularidad y desigualdad. El barroco es el periodo artístico comprendido entre los años 1600 y 1750, que es aplicable a la música, artes plásticas y literatura. Durante este periodo ocurrieron hechos importantes que marcaron tendencias, tales como la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica, ¿no es cierto? Cuando Lutero hace sus 95 tesis, ¿no es cierto? La entrega en la iglesia de Wittenberg y se produce todo este cisma en la iglesia católica, que significó la reforma, ¿no es cierto? Y después vino la contrarreforma, ya que son también procesos históricos que me imagino que habrán por lo menos visto así a la pasada en historia. ¿Ya? En este tiempo la sociedad barroca, ¿no es cierto?, estaba en estado de apertura, había comercio, ¿ya? Y se empezaban a, a generar los grandes centros comerciales que después vinieron a convertirse en las capitales de Europa. ¿Ya? Los países como tales, como los conocemos hoy día en Europa, todavía no existían, estaban en un proceso de conformación. Recordemos que en este tiempo había monarquías, ¿no es cierto? Y socialmente se afianzaron las monarquías y además la burguesía, que eran aquellos comerciantes, ¿no es cierto?, que tenían dinero y que podían exportar, importar a través de barcos, ¿no es cierto?, a las grandes capitales europeas. En el ámbito de las artes plásticas, se aprecia el interés por las líneas curvas, ¿ya? Y el uso masivo de adornos. Esto da cuenta de la fastuosidad de la época. Grandes pintores son Rembrandt y Diego Velázquez. En la literatura sobresalieron las tragedias de Shakespeare y Cervantes, además de las comedias del célebre Molière. En música, este periodo se caracterizó por el empleo de los contrastes en intensidad, tempo y timbre, siempre con un fin expresivo, es decir,
existe una amplia gama de recursos a los que los compositores pueden recurrir para aumentar la expresividad. Ya lo vamos a ver con mayor detalle en las siguientes diapositivas. Lo que sí me gustaría hablar es que en este proceso, ¿no es cierto?, se inventaron instrumentos y se fueron conformando las agrupaciones instrumentales que perduran hasta el día de hoy. Fíjense que ahí hay una flauta traversa, en donde tengo mi cursor, ¿no es cierto? Esta es una flauta traversa de madera. Hoy día las flautas traversas se hacen de metal. Sin embargo, las originales eran de madera. Esta es una flauta del período. Las trompetas, que no existían como hoy, que tienen pistones, émbolos, ¿no es cierto?, que modifican la altura del sonido. En ese tiempo eran como una especie de trutruca, ya de bronce. Y el ejecutante tenía que con los labios, ¿no es cierto?, afinar, ¿no es cierto?, ese instrumento, dar la nota que corresponde, o la nota que quería dar. El laúd y la vihuela, que son instrumentos que están muy emparentados con Chile, porque estos fueron los instrumentos que llegaron durante la conquista española a Chile, y de aquí nacen instrumentos ya en Chile y en otras partes de América, sobre los cuales, por ejemplo, el charango, que es muy parecido a este laúd, ya la guitarra, que todavía no existía en este periodo, pero ya, fíjense, en la vihuela se aprecia la forma ya de la guitarra, ya. El laúd, que está asociado a las mandolinas y ese tipo de cosas. Los prototipos de violín, por ejemplo, esta viola da gamba que yo muestro aquí, la teorba, que es un pariente del laúd también, una guitarra gigante, con muchas cuerdas, y el violín, ¿no es cierto? Recién inventado durante el periodo del Renacimiento, con los grandes constructores de violines como Stradivarius, Amati, toda la zona de Italia era muy prominente en violines, ¿no es cierto? Las trompetas eran más germánicas, ¿ya? Y las guitarras provenían más o menos de España, ¿ya? Esos eran los instrumentos que se apreciaban en este periodo barroco. Todo esto configuró después la orquesta barroca, que sería la base de la orquesta clásica que nosotros conocemos hoy día, ¿no es cierto? Unos primeros violines, los violines se dividían en dos voces distintas, ya una primera voz y una segunda voz, por eso se les llama violín primero y segundo. El clavecín, que era el instrumento armónico por excelencia, que es un instrumento antecesor al piano, ¿ya? Las violas, que eran más grandes que los violines, los violonchelos, ¿no es cierto? El contrabajo, que es la gama baja de toda la familia de los violines. De lo más grave a lo más agudo está el contrabajo, el violonchelo, la viola, los segundos violines y los primeros violines. En el ámbito de las viento madera, ¿no es cierto?, de instrumentos aerófonos, teníamos el oboe, que ya existía desde el Renacimiento, el fagot y la trompeta. Y como instrumento de percusión, único instrumento de percusión, el timpani o timbal, ¿ya? Esta era la disposición de la orquesta. El que dirigía la orquesta era el que sabía tocar el piano, ¿ya? O el clavecín. Como les decía yo, en el barroco habían algunas ideas principales. Primero, la expresión del movimiento. Cuando nosotros teníamos en la Edad Media se caracterizaba por la monodia y los dibujos planos, además, los dibujos sin tridimensionalidad. Ya vimos que en el Renacimiento, en el ámbito de las artes plásticas, se dio paso a la tridimensionalidad, ya en la pintura, en la escultura, eh, todo se trataba de que el arte fuera lo más real posible, lo más, que ojalá de la pintura sobresaliera el dibujo, como pasa en las grandes catedrales y en las grandes iglesias de Europa, ¿ya? Están los contrastes de luz, ¿no es cierto? Eh, Antes teníamos algo más plano, hoy día ya tenemos contrastes de luz, de color, y esto también se traspasa a la música en el contraste sonoro. Por ejemplo, volúmenes muy altos, ¿no es cierto? Una gran intensidad sonora versus una pequeña intensidad sonora, el piano forte, ¿ya?
contrastes entre líneas rectas y curvas, ¿no es cierto? Y esto en las voces de la melodía se caracteriza porque alguna voz va hacia arriba, ¿no es cierto? La, pero al mismo tiempo va otra voz en otra dirección, la. Si yo junto las dos voces, ¿no es cierto? Eso da una sensación de abrirse la melodía, ya, perdón, la armonía del tema que vamos a escuchar. Adornos en todos los espacios disponibles. Se trataba de, fíjense que el Renacimiento era una época, pues se le llamaba Renacimiento porque veníamos saliendo de la Edad Media, 10 siglos de oscurantismo, ¿no es cierto? Pero también porque se abrió a la tridimensionalidad. Y esto implicaba ocupar el espacio. Bueno, esto en el barroco ya fue establecido y fue una técnica de composición, por decirlo de alguna manera. Hoy día en el siglo XX está el uso del autotune. En este momento, perdón, en el siglo XXI, en este momento casi todas las canciones que suenan tienen uso de autotune. Ya, que esa cosa que hace afinar la voz, ¿no es cierto?, independientemente de si cantaste afinado o no. Recurso muy utilizado en el reggaetón y todo este tipo de música de consumo, ¿ya? Bueno, la música de consumo era esta en el tiempo del barroco, ¿ya? Por lo tanto, es la música de aquella época nomás. No era música clásica en aquella época, sino que era música que se escuchaba en todas partes. Un ejemplo para ver los contrastes de luz y color, y para ver también esta definición de extravagancia y de rugosidad. Fíjense que hasta lo feo era bonito en el barroco, porque lo que hoy día consideramos como feo, ¿no? Porque lo bonito era lo real, ¿ya? Fíjense en este autorretrato de Rembrandt, ¿no es cierto?, cuyo detalle voy a mostrar ahora. Fíjense en el impacto de la luz de la pintura, ¿no es cierto? Las deformidades de la cara eran aceptadas, por decirlo de alguna manera, ¿ya? La expresión del movimiento de la cara, ¿ya? Eso es, por ejemplo, la alternancia entre, o la contraste entre líneas curvas y rectas se da aquí, por ejemplo, en este diseño arquitectónico de la Plaza San Pedro en Roma. Estamos hablando de Bernini entre 1656, ¿no es cierto?, y 1667, una gran curva, ¿no es cierto?, encerrando, ¿no es cierto?, y después líneas rectas, ¿no es cierto?, por la vía San Angelo hasta el puente San Angelo, que queda aquí. Aquí arriba está el Castillo San Angelo y ahí está el centro de Roma. ¿Ya? Prosigo. Siguiendo en Roma, la Fontana de Trevi. Fíjense en esta fuente de agua que se encuentra en el centro de Roma, que trata de ser lo más real posible en términos del cuerpo, del movimiento. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, los caballos, estos santos que aparecen aquí, o sea, toda esa fastuosidad, todo ese rococó, toda esa rugosidad, todas esas líneas curvas, ¿no es cierto?, están puestas ahí en esta fontana famosa, famosísima, ¿ya? Vamos a los procedimientos compositivos del periodo. Voy a leer la guía y voy a ir explicando. Como ya sabemos, siempre es bueno recordarlo, ¿no es cierto?, la música ha ido evolucionando en complejidad desde su origen. Mientras en la Edad Media, en el siglo V al XV, existió una predominancia de la monodia, ¿no es cierto?, cuando ya el sistema musical de notación musical estaba consolidado, los compositores recurrieron a duplicar o triplicar las líneas melódicas en diferentes notas, pero al mismo ritmo. Fíjense, voy a presentar aquí un ejemplo en video del minueto en sol mayor de Bach, ¿no es cierto? La monodia es la línea melódica principal, la melodía principal. Recordemos que melodía es una nota tras otra. Vamos a ver este ejemplo.
lo podemos cantar, lo podemos silbar, lo podemos tararear, no hay problema. La, 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 la. Cada una de esos sonidos corresponde a una nota musical. Re, sol, la, si, do, re, sol, sol, mi, do, re, mi, fa, sol, sol, sol. ¿Ya? La disposición de las notas musicales siempre aquí es una tras de otra. ¿Ya? Este es el procedimiento compositivo típico de la Edad Media. El canto gregoriano se compuso de esta manera, una nota tras de otra a una sola voz. Aunque cante un coro de monjes, todos cantan la misma nota, al mismo ritmo, ya bien coordinados, como si fuera una sola persona cantando, pero muchos. ¿Ya? Prosigo. Muy bien. Esta es la monodia. ¿Ya? Este ejemplo no aparece en la guía, es solamente para repasar lo que vimos de la Edad Media y del Renacimiento y que vamos a aplicar ahora en el Barroco. Perdón, me fui con la monodia de nuevo. Siguiente. Los medievales compusieron la mano izquierda, ya cuando se dieron cuenta de que voy a volver a la guía. Cuando ya el sistema de notación musical estaba consolidado, los compositores recurrieron a duplicar o triplicar las líneas melódicas con diferentes notas, pero al mismo ritmo. Y esto se llama homofonía. ¿Qué es lo que tiene homofonía en esta monodia acompañada? Que es, sí, el ejemplo del barroco. Ya tenemos la monodia, que ya la escuchamos solita, pero aquí se agrega un grupo de acordes. ¿Qué son los acordes? Los acordes son 3 o más notas que se tocan a la vez, o sea, de manera simultánea. ¿Ya? Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Vamos a ver cómo suena la monodia acompañada. Este procedimiento compositivo fue muy popular y todavía sigue siendo el más popular, diría yo, de todos, porque se utilizó en la ópera. Entonces, en la ópera, cuando había un cantante, un tenor, un barítono, una soprano, una contralto que cantaba, ¿no es cierto? Tenían que haber instrumentos que fueran acompañando como soporte armónico ese canto. Y aquí aparecen estos instrumentos, ¿no es cierto?, como el órgano, como el clavecín, que son instrumentos que pueden dar más de una nota, o bien un conjunto de violines ya que puede ir acompañando. En este caso, lo que hice yo en este ejercicio fue agregar 3 notas en la mano izquierda del piano, ¿no es cierto? La mano derecha del piano hace la línea melódica y la mano izquierda hace los acordes o la armonía. Vamos a ver. Como podemos darnos cuenta, aquí lo que hay es una pequeña cama armónica sobre la cual se recuesta la melodía, ¿ya? Esto es melodía acompañada, una especie de sándwich, ¿no es cierto?, donde el pan es la armonía y donde el pan de arriba, digamos, es la melodía, ¿ok? Vamos con el tercer ejemplo. Vamos a ver solamente vamos a ver el contrapunto, ¿ya? El contrapunto corresponde a la simultaneidad de voces o líneas melódicas que transcurren a diferentes ritmos y notas. Pueden ser 2 o más melodías simultáneas que poseen la misma importancia, pues el protagonismo se va alternando entre las voces. El siguiente ejemplo es de la misma obra, aunque se ha cambiado el acompañamiento armónico por una línea melódica para la mano izquierda del piano. Fíjense en este ejemplo
donde lo que aparece en la partitura es solamente la mano izquierda de este minueto en sol, ¿no es cierto? Y he omitido, he borrado la primera voz o la línea melódica principal y quiero que escuchen solamente la voz del bajo, ¿ya? Que está hecha con la mano izquierda del piano. Cambié los acordes por otra línea melódica que es distinta a la línea melódica principal. Esta es una línea melódica secundaria. Y esto es como montar una estructura de soldaduras. Yo puedo montar una voz sobre otra y bajo ciertas reglas, que son muy estrictas en el caso del barroco, de armonía, que no vamos a meter en eso, pero cuando yo junto las dos voces, se genera el contrapunto, ¿ya? Que son estas dos voces o más que que son simultáneas, pero que no hacen lo mismo, pero que cuando se juntan suenan de manera armónica, o suena de manera agradable, por decirlo de alguna manera. Muy entre comillas, ¿ah? De manera agradable, muy entre comillas. Vamos aquí. Si ustedes se fijan, aquí ya hay un mayor desarrollo y esto tiene algunas claves. Por ejemplo, ¿cuál es la clave del contrapunto? Que fíjense que mientras ta, fíjense que mientras la primera voz se mueve, la segunda voz se mantiene quieta, ¿ya? O en una nota larga, mientras la voz principal hace notas cortas, ¿ya? Fíjense aquí, vemos corcheas, ¿no es cierto? Mientras la voz secundaria hace solo una blanca, que mantiene el sonido durante todo el compás, la primera voz se mueve, ¿no es cierto?, por grados conjuntos y por saltos. Aquí hay un salto, ¿no es cierto?, de un mi a un do, y aquí hay un do, re, mi, fa, sol, ¿ya? Re, sol, la, si, do, re, sol, sol, mi, do, re, mi, fa, sol, 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 la, si, do, si, la, sol, la, fa, sol, ¿ya? Ahí un pequeño ejemplo muy mal cantado por mí, por supuesto, pero que le sirva de que esto puede hacerse con un piano, puede hacerse con dos guitarras, puede hacerse con dos voces, puede hacerse con cualquier instrumento, ¿ya? Bueno, pues ahora vamos a ir a las obras del periodo y vamos a ir comentando a medida que vayamos viendo y escuchando estas obras. Vamos a algunas obras importantes. El compositor Claudio Monteverdi, que nació el año 1567 y 1643, murió, ya es el compositor de la primera ópera que existe, que se llama Orfeo y Eurídice. ¿Cuál era la historia de Orfeo y Eurídice? Orfeo era el dios de la música, griego, ¿no es cierto? Fíjense, el Renacimiento exaltaba la cultura griega, y esto también se traspasó un poco al barroco. En el cual Orfeo debía rescatar a Eurídice del diablo, ya del infierno. Hay toda una historia, etcétera, es como una especie de... eran las películas de este tiempo, ¿ya?
Y vamos a ver un extracto donde hay un prólogo y una parte del acto primero. Vamos a ver el barroco más primitivo, ya que se parece mucho a la música épica, ¿ya? Vamos a ver. Dirigido por Jordi Savall, una de las mejores versiones de Orfeo y Eurídice. Un pedacito nada más. Podemos ver un montón de instrumentos perdidos en el fondo, como si ahora de la voz, los violines, ok, aquí en esta obra hay una línea melódica principal. Para pam, param. Ese es su motivo principal. Y bajo ese motivo, algunos instrumentos más graves, como los trombones, ¿no es cierto?, van tocando notas graves. Pam, pam. Ahí ya tenemos una forma de contrapunto, ¿ya? Primitivo, pero contrapunto al fin y al cabo. Hay otra parte de la ópera ya con el acto. Efectivamente. Cadencia. Efectivamente, podría acompañar. Por ejemplo, vaya a ver si marcan solamente los acordes y esto es lo que va. Eccelsi pregi di giunge al vir, perché troppo alto il Entonces, entrar y expirar. Y ahí parte otra estrofa, ¿no es cierto?, de este canto de Eurídice. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente obra del periodo. Solamente son unos extractos para ver lo que nos interesa ver en estos casos. Antonio Vivaldi. Vivaldi fue un compositor que vivió en Venecia
es un gran autor, gran compositor de la Escuela de Venecia, que tenía su sede en la Catedral de San Marco, en la misma ciudad, ¿no es cierto?, Venecia, la de los canales, y compuso esta magnífica obra que son las cuatro estaciones, que son cuatro conciertos. ¿Qué es el concierto como forma musical? El concierto corresponde a una obra musical en la cual un solista, o sea, un instrumentista que toca su instrumento, dialoga con la orquesta. O sea, hay un solo y un tutti, un todo, ¿ya? Estas cuatro estaciones, cada estación es un concierto, y un concierto tiene tres movimientos, o tres tracks, por decirlo de alguna manera, un movimiento rápido, un movimiento lento y un movimiento rápido. Vamos a ver el primer movimiento del invierno, ¿ya?, cuya velocidad es allegro non molto, no molto. Allegro non molto significa rápido, pero no tanto. ¿Ya? Voy a ir haciendo los comentarios a medida que vamos viendo la obra. Herbert von Karajan, el director. Fíjense, muy suave. El contraste entre el volumen, eso es lo que se denota aquí en esta obra. Suave, el director dirige con la mirada. Violín, fuerte. El adorno, el lujo del instrumento, el virtuosismo del instrumento, también es característica del barroco. Monodia acompañada. Doble cuerda, el violín. Que van al mismo ritmo porque el arco va a la vez, tocando las dos cuerdas. Instrumentos que vemos aquí, la orquesta de cuerdas y el clavecín al medio, tal que como lo habíamos mostrado en la imagen de la orquesta barroca, ¿no es cierto? El clavecín va al centro de la orquesta. Y el director, que es el que toca el bajo continuo, es el clavecín. Maravilloso.
Siguiente. Bach. Johann Sebastian Bach, o Juan Sebastián Bach, nació en el año 1685, murió en el año 1750, mismo año en que se da por término al periodo barroco. Bach, yo podría decir que es el compositor que más, no yo, todo el mundo lo dice, ¿no? Es el padre de la música porque fue el que organizó la actual temperación. ¿Qué es la temperación? Es la afinación de las notas, pero no el hecho de afinar una clavija de una guitarra, ¿no? Sino que colocó en la frecuencia exacta las notas musicales. Entonces, él compuso para todas las tonalidades y ya afianzó el sistema tonal, y a partir de Bach ya la música adquiere otro desarrollo. Es por eso que se dice que Bach es el padre de la música moderna. ¿Ya? Bach era un señor que vivía en Leipzig, bueno, vivió en varios lugares, pero su gran desarrollo musical lo hizo en Leipzig, Alemania, trabajando para dos catedrales o para dos iglesias, San Nicolás y Santo Tomás de Leipzig, donde compuso mucha música religiosa. Bach no era católico, no hacía misas, sino que hacía oratorios, era protestante, o sea, no es que haya hecho oratorios, sino que hacía música protestante, ¿ya? Todo lo hacía para Dios, eso es una de sus características. Tuvo 23 hijos, ¿ya? Un tipo que probablemente no tenía tiempo para nada más, y compuso más de 1000 obras en su vida. Juan Sebastián Bach, o Johann Sebastian Bach, con el clave bien temperado, que es su obra señera en términos de tonalidad, y el extracto de la fuga número 1. ¿Qué es la fuga? Es un contrapunto, y en este video va a aparecer una partitura, no va a aparecer una orquesta, y en esa partitura se va a ir diseccionando los protagonismos de las voces en el contrapunto, lo que habíamos hablado delante, ¿no es cierto?, con el minueto de este mismo compositor. Aquí ya está mucho más elaborado y desarrollado. Vamos a ver. Primera línea. Bach. Contrapunto, fuga número 1 del clave bien temperado.
Y por último, Händel, que es otro compositor importante del periodo, George Friedrich Händel. Nació en Alemania, pero después se nacionalizó inglés porque trabajó para la corte de Luis XV, ya vivió una vida muy ligada a la nobleza, por lo tanto vivió muy bien Händel, a, a diferencia de Bach, ¿no es cierto? Que es Bach era un compositor que era prácticamente un empleado de las catedrales de Leipzig, ¿no es cierto? Händel vivía cerca de la realeza británica y eso le daba muchas potestades, podía tener acceso a buenas orquestas, etc. Entonces fue un compositor que vivió muy feliz durante su vida. Pero Händel, que había hecho un paso por Europa completa, pasó de Alemania a Italia, ¿no es cierto?, yéndose hacia el sur, hasta llegar a... tomó el estilo alemán, fue contemporáneo de Bach y de Vivaldi, y terminó, como les digo, en este país británico. Su obra es el Mesías, la obra que vamos a ver, el coro, esto lo han escuchado miles de veces en un montón de partes, y sería bueno ya que lo fueran internalizando en su cabecita cada vez que escuchen esto. Ah, mira, estoy escuchando a Händel, ¿ya? Con el coro del Aleluya, que es un oratorio, que es una especie de ópera donde se cantan con temática religiosa. Los oratorios se cantaban, por ejemplo, antes de la Pascua de Resurrección y antes de la Navidad. Se cantaba el oratorio a la figura de Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando se iba a morir, en el caso de la Pascua de Resurrección, o bien cuando iban a nacer, que era el oratorio de Navidad. En este caso se llama el Mesías porque se cantaba antes de la Navidad, ya que iban a ser el Mesías prometido. Y la parte más exultante, el clímax de la obra, que es una obra que dura como 2 horas, ya es el coro del Aleluya, que es de la parte 2, número 8, ¿no es cierto? El triunfo de Dios. Vamos a ver.
Ya, chiquillos, hasta aquí llegamos con esta clase. La próxima clase vamos a hacer una evaluación formativa en la cual ustedes van a tener que eh, saber cuáles son las características principales del periodo y además poder reconocer en músicas cotidianas estas texturas y estos procedimientos compositivos que hemos pasado. Monodia, monodia acompañada, contrapunto, homofonía, ¿ya? Que son las cuatro procedimientos compositivos que hemos estudiado. Les mando un abrazo y espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Nos vemos pronto. Chao.